Batalla de Crécy. En una hermosa mañana de agosto de 1346, el ejército inglés se hallaba dispuesto para la batalla en una colina de los alrededores del pueblo de Crécy, en el norte de Francia. El ejército francés no apareció hasta pasado el mediodía. Chocaron al fin ambos adversarios. Este fue, escribe Froissart en tono triste, un encuentro más sangriento que caballeresco. La táctica de los ingleses consistió en asegurarse una estrecha colaboración entre la caballería y el cuerpo de arqueros. Para alentar a estos y reforzar la resistencia que debían oponer al asalto de la caballería francesa, los jinetes del ejército inglés echaron pie a tierra y lucharon, cargados de pesadas armaduras, en la fila de los infantes. Este movimiento táctico logró decisiva influencia en el resultado del combate. En medio de tanta carnicería presenciáronse algunos gestos caballerescos en ambos bandos. Al mando del ala derecha del ejército inglés, el príncipe de Gales, a la sazón de 16 años, recibió en Crécy su bautismo de fuego. Se trataba del después famoso príncipe negro, así llamado por el color oscuro de su armadura. Como se arrojara en medio del combate, fue arrancado de su montura y hecho prisionero, libertado por su jefe de mesnadas. Eduardo lo armó caballero en el mismo campo de batalla de Crécy, escenario de una gran victoria inglesa. El rey de Francia se refugió en un castillo vecino, donde pudo entrar gritando «¡Abrid! ¡Abrid! Es el infortunado rey de Francia». Aquel mismo año, Eduardo logró otra resonante victoria. Por instigación de Felipe, los escoceses habían invadido Inglaterra, pero Eduardo les infligió una derrota aplastante. Toma de Calais. En la primavera de 1347, Eduardo III acampó ante Calais y bloqueó casi por completo el puerto con empalizadas. A fines de junio, la situación de los habitantes era desesperada. Sabed, escribían en vano el rey de Francia, que no queda nada para comer, ni perros, ni gatos, ni caballos, ni alimento alguno dentro de la ciudad, sino comemos carne humana. Hemos tomado de acuerdo de salir fuera de la ciudad a combatir si no recibimos socorros en breve, para intentar sobrevivir o morir. Preferimos morir con honor en el campo que comernos unos a otros. El 3 de agosto Calais capituló. Eduardo III solo les exigió una humillación, la comparecencia de 6 jefes de la ciudad, descalzos y con la cabeza descubierta, vestidos solo con su ropa interior y con una soga al cuello. Estos notables fueron enviados a una prisión real a Inglaterra, mientras el pueblo entero salía de las murallas y se dispersaba. Eduardo III envió a toda prisa colonos de su país para que poblaran la ciudad y la hicieran totalmente inglesa. Calais permaneció 2 siglos más en poder de los ingleses y fue su principal acceso a Francia. Petrarca nos describe en una carta la situación de Francia después de esta brillante victoria inglesa. La pasada grandeza de Francia ha quedado humillada por los ingleses, hasta tal punto que durante un reciente viaje que he realizado apenas he podido reconocer el país. Un paréntesis macabro, la peste negra. A mediados del siglo XIV se suspendieron temporalmente las hostilidades a causa de la espantosa peste bubónica, llamada peste negra, que se extendió por toda Europa entre los años 1348 y 1351. El mal atacaba de preferencia a las personas jóvenes y fuertes, más que a los ancianos y débiles, cosa que desmoralizaba sobremanera. Boccaccio describió este flagelo de una manera impresionante en el primer capítulo de Decamerón, cuando explica el motivo que determinó a una serie de damas nobles y señores galantes a reunirse en un apacible castillo de la campiña florentina para contarse frívolas historietas. La relación que hace Boccaccio de esta plaga es más aterradora aún que el relato de la peste de Atenas por Tucídides. Arrebató a millones de seres humanos y llenó de espanto a los demás. Cuando la gente moría en tal cantidad que no había sitio suficiente para sepultarla en tierra consagrada, se cavaban en el exterior de los cementerios grandes y profundas fosas comunes, donde los cadáveres eran arrojados como mercancía en un navío. Cuando las fosas estaban llenas hasta el borde, las tapaban con una ligera capa de tierra. La ciencia moderna se ha preguntado cómo la peste negra pudo extenderse con tanta rapidez. La epidemia no se limitaba, como podría imaginarse, a las ciudades y grandes aglomeraciones. Arrasó por igual los lugares poco poblados, las localidades más apartadas de las grandes rutas y los conventos solitarios. Algunos consideraban a la rata negra que los cruzados habían traído de Oriente en sus navíos en el siglo XII como la portadora de los bacilos. Un hecho cierto es que la falta de higiene característica de la Edad Media fue factor de capital importancia en esta increíble expansión de la epidemia. La peste parece que hizo mayores estragos entre los sacerdotes y monjes, lo que pudiera explicarse por el hecho de su constante asistencia a los moribundos durante tantas jornadas.
Dícese que en Aviñón 66 monjes murieron en un convento antes de que la gente supiera que la plaga había penetrado en el lugar. Aviñón sufrió especialmente de la peste. Las crónicas del tiempo nos llenan de descripciones pavorosas. Los cadáveres eran hacinados en las fosas de la ciudad. El Papa enfermó en su castillo, en torno al cual hizo encender noche y día grandes hogueras para mantener a distancia la epidemia. En un convento de Yorkshire, la peste negra cegó 40 vidas de los 50 monjes que formaban la comunidad. Otro hecho significativo: en 1349 en Inglaterra hubo entre 10 y 15 veces más testamentos que en tiempos normales. Procesiones y fanatismo. El pueblo procuró apaciguar la cólera divina con procesiones y penitencias públicas. Ya en la primavera de 1348 se halla mención de tales procesiones organizadas en Aviñón. El mismo Papa las había ordenado. Una muchedumbre incontable de hombres y mujeres participaron en ellas. Iban descalzos, con la cabeza cubierta de ceniza, flagelándose sin piedad. Se habían visto ya en otros tiempos calamitosos tales procesiones expiatorias. El ejemplo de Francia fue seguido en Alemania y en otros países. Por todas partes desfilaban penitentes empuñando cirios encendidos o encorvados bajo el peso de la cruz y avanzando con la cabeza inclinada, cantando endechas y lamentaciones sobre los sufrimientos y muerte del crucificado. Las campanas de las iglesias y conventos tañían sin cesar. Un cronista inglés ha dejado la descripción siguiente de un cortejo de flagelantes. El día de San Miguel del año de nuestro Señor 1349 llegaron a Londres más de 120 personas, venidas en su mayoría de Zelanda y de Holanda, a través del país de Flandes. En Londres se presentaban 2 veces diarias ante la muchedumbre en la Catedral de San Pablo o en los alrededores, vestidos desde la cintura a los talones con una falda de lienzo. Llevaban desnudo el resto del cuerpo, a excepción de la cabeza, cubierta por un gorro pintado de cruces rojas. Todos ellos empuñaban una disciplina en la mano derecha. A medida que avanzaban, flagelaban su cuerpo ensangrentado a cada paso, mientras 4 de ellos cantaban las letanías en su idioma y otros 4 les contestaban. A cada 3 pasos se arrojaban al suelo y extendían los brazos para formar con ellos una cruz. Al hacer esto no cesaban un instante de cantar. Luego el último se levantaba y daba al que le precedía un golpe con su disciplina. Este hacía lo mismo con el de adelante, y así sucesivamente hasta que todos ellos habían sido golpeados. Se vestían después con sus trajes habituales y volvían con la cabeza inclinada y la disciplina en la mano al lugar de donde habían partido. Tan curioso movimiento religioso no tardó en degenerar. Los cortejos de penitentes y disciplinantes atrajeron pronto la hez de la sociedad y se transformaron en expediciones de rapiña. Como la reunión de individuos de ambos sexos medios desnudos no carecía de peligros para las buenas costumbres, a partir del otoño de 1349 el Papa prohibió este género de procesiones. Se han realizado diversos cálculos para evaluar el número de víctimas de la peste en Europa. Según las hipótesis más prudentes, hizo desaparecer 1/3 de la población del continente durante el transcurso de los años de epidemia propiamente dicho. Podría afirmarse con mucha verosimilitud que hasta 1348 la población europea no había cesado de aumentar con regularidad, pero cabe pensar que a partir de 1350 y durante todo un siglo se produjo un verdadero estancamiento a tal respecto. La epidemia castigó a veces de modo más caprichoso. Regiones enteras permanecieron del todo indemnes y en determinadas comarcas el azote respetó a veces ciertas casas, pueblos o ciudades. La epidemia se prolongó durante tanto tiempo que pudo rebrotar y recomenzar de una manera reiterada en lugares que ya había devastado. Los judíos en la Edad Media. Cuando el ángel de la muerte hubo pasado, la gente ignorante buscó algún responsable sobre quien recayeran todas las culpas y miserias que ocasionara. Se supuso que manos criminales habían recurrido a maleficios o envenenado las fuentes. ¿No estaría el mismo aire cargado de gérmenes nocivos? ¿Y sobre quién irían dirigidas tales sospechas, sino contra el pueblo deicida que condenara a Jesús a la crucifixión? Los judíos se habían asentado en Europa, sobre todo a partir de la conquista de España por los visigodos y por los árabes, acompañados como mercaderes a los ejércitos sarracenos. Acabaron por adquirir una gran influencia en la península ibérica. Durante los siglos IX y X floreció en España una brillante civilización hebrea, sobre todo en el campo de la medicina, de la filosofía y de la astrología. La aportación cultural de los judíos fue considerable. Ello les facilitó alcanzar empleos elevados y les permitió ejercer libremente sus negocios. Cierto número de judíos había emigrado hacia el norte desde mediados del siglo XIII hasta mediados del siglo IX, desde mediados del siglo VII hasta mediados del siglo IX, teniendo a transformarse en un pueblo occidental.
Acogidos con simpatía por los príncipes carolingios, sus mercaderes recibieron importantes privilegios. Médicos israelitas pudieron ejercer su oficio en la corte. A menudo también los soberanos confiaban misiones diplomáticas a judíos reputados por su inteligencia, habilidad y conocimiento de los idiomas. Luego, desde Francia, los judíos se esparcieron por otros países de Europa. En Inglaterra se establecieron después de la conquista normanda, siendo igualmente muy bien acogidos, en particular por Guillermo el Conquistador y sus sucesores inmediatos. Religiosidad y negocio. Hacia finales del siglo XI, la actitud de los occidentales con respecto a los judíos cambió bruscamente. El entusiasmo de las cruzadas, que inflamó toda Europa occidental, tuvo también su contrapartida en la intolerancia religiosa hacia los infieles. Este odio se manifestó igualmente hacia los judíos con tanta o mayor vivacidad cuanto que estos últimos rehusaban por lo general renunciar a la fe de sus padres y dejarse bautizar. Ya en 1096 el mediodía de Francia fue teatro de verdaderas matanzas. Por ejemplo, este ejemplo fue seguido luego en otras regiones, especialmente en Renania. Tales sucesos no eran más que un precedente. En la segunda mitad de la Edad Media, la persecución contra los judíos iba a ser un fenómeno reiterado en la existencia de los pueblos occidentales. El odio antijudío tuvo su origen en motivos de orden religioso, pero a ellos se añadieron pronto otras razones mucho más poderosas, de tipo económico. Desde muy antiguo los israelitas se habían consagrado a los negocios. Es posible que la ventaja racial adquirida en ese sentido los inclinara hacia tal género de actividades, pero el hecho puede explicarse también por la estructura social de Europa, en la época en que los judíos vinieron a establecerse en ella. Esta estructura tenía su fundamento en el sistema feudal, que imponía a los terratenientes contribuir al sostenimiento del ejército para la defensa del país. En consecuencia, no les quedaba otra opción a los judíos que establecerse en las ciudades. Excluidos de las corporaciones de artesanos, ligadas en cierta manera a la iglesia, se dedicaron en exclusiva a los negocios. Su influencia sobre el comercio europeo pronto llegó a ser considerable. Orígenes de la banca judía. Los israelitas llegaron al fin a ser los principales banqueros de Europa y por lo mismo los más importantes prestamistas de dinero. Ocuparon fácilmente esta posición por el hecho de que la Iglesia, basándose en ciertos textos de la Biblia, prohibía con severidad la usura, prohibición que era letra muerta para los judíos y paganos. Un medieval expresó así la opinión de sus colegas: en el momento actual en que los israelitas no poseen campos ni viñas, el préstamo de dinero a interés ha llegado a ser para nosotros una necesidad vital. Debe considerarse, por tanto, como lícita. Se les ofrecía de este modo una gran oportunidad. La situación de los prestamistas de dinero a interés llegó a ser muy particular, tanto desde el punto de vista moral como económico. Desde el siglo XIII el nombre de judío vino a ser sinónimo de usurero. Durante mucho tiempo, los judíos dominaron la banca y amasaron considerables fortunas. Podían permitirse fijar a su antojo tipos de interés muy crecidos, mucho más elevados aún en aquellos tiempos que en nuestros días, lo que podría justificarse en cierto modo por la inseguridad reinante. ¿Cuántos riesgos corría en efecto el prestamista? Debía desplegar a menudo sobrada astucia y energía para cobrar sus fondos. A tal respecto, los judíos cosecharon amargas experiencias. Basta recordar a los burlados por el Cid, Raquel y Vidas, que se vieron con un pesado arcón lleno de arena como garantía de los buenos dineros que dieron al Cid y a sus hombres. El regocijo de los oyentes demostraba ya un estado de opinión pública en aquellos años del siglo XII. Los préstamos judíos eran indispensables. Los soberanos se veían obligados a recurrir a ellos, pues necesitaban enormes sumas para cubrir los gastos de las cruzadas u otras guerras, en la construcción de ciudades y castillos, y para muchas otras empresas. Hasta este punto ambas partes estaban de acuerdo. Los grandes señores aceptaban de buen grado el dinero de los judíos, pero cuando se trataba de devolver, añadiendo los intereses, ponían el grito en el cielo. Los deudores de menor cuantía hacían lo mismo. Aquel odio se acrecentaba contra los judíos, poco tenía que ver con la religión. La persecución antijudía. Las supersticiones y la sugestión de las masas constituyeron los factores más importantes de la propaganda contra los deicidas. En diferentes regiones circularon turbios rumores que acusaban a los judíos de profanar las hostias. Ello bastaba para provocar espantosas carnicerías. Se propagaron otros similares. La muy mala reputación de los judíos fue aumentando en opinión de la comunidad. En 1179 y 1215 varios concilios dictaron medidas discriminatorias a tal respecto. Les estaba prohibido, por ejemplo, tener cristianos a su servicio, igual que a estos habitar entre ellos.